para descomprimir un poquito también la situación, me hicieron acordar una situación el hecho de la crianza. Me acuerdo que una vez en el jardín de infantes Josué fue a un colegio secular, ¿no? Y después de segundo grado lo mandamos, gracias a Dios, pudimos mandar a un colegio cristiano, pero en los primeros tiempos me acuerdo que en el jardín de infante era la pregunta, como hacen las familiares todo, y la novia, y la novia, y la novia. Entonces a Josué, él venía con sus amores, ¿no? Que la novia, que acá, que allá. Entonces me acuerdo que yo decía, no, papito, vos tenés que entender que vos sos chiquito y no podés tener novia. Vos fijate, tu primo Eliezer, que es más grande que vos, no tiene novia. Entonces vos tenés que entender que sos chiquito y no podés tener. Ah, sí. Y yo se lo repetí un montón de veces. Yo pensé que ¿cómo se llama? Que todo eso era tirar, ¿viste? En una bolsa Saco roto. claro, en un saco roto, ¿viste? Yo digo, bueno, este no aprendió nada. Yo no sé, yo se lo decía, se lo repetía. Y un día Natalia me contó que venían en el auto con el jardín y traía un compañero de Josué y venía en el asiento de atrás y venía con las ventanillas bajas. Y justo pasaba una compañerita y el nene, ¿cómo se llama? Matías, Matías. le grita a la nena, chau, Lola. Y cuando Incorpora. se incorpora, le dice a Josué, Lola es mi novia. Y Josué le dijo al chico, no, nosotros somos chiquitos, no podemos tener novia. Vos sabés que, como se llama, las novias son para más grandes, ¿entendés? Entonces dice, no, y todo el nene con los ojos decía, no, ¿cómo se llama? Yo soy Lola mi novia y yo soy mi novia. No, pero nosotros somos chiquitos, porque no podemos tener novia, le decía Josué. Y dice, no, yo quiero tener Lola. Ah, bueno, si vos Lola tu novia, manera la mía, dijo. Ay, duró poco las convicciones, ¿no? Pero qué lindo es reírnos, disfrutar, gozarnos. Y ese es el tema de esta noche, el hecho del gozo, ¿no? Omar me pasó el tema, el gozo. Y pensaba en un pasaje que habla acerca del gozo, que es el fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si quieren buscarlo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hasta acá nomás el versículo. Lo que vamos a encontrar acá que hay algo interesante, que es lo siguiente. En el contexto del pasaje va a hablar acerca de esa relación entre la carne y el espíritu, y en el versículo 19 va a ser la manifestación de las obras de la carne y lo va a marcar en plural. Los frutos, dice el versículo 10, la manifestación son las obras de la carne. Pero en el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu. Es singular el fruto del Espíritu. ¿Sabe? El fruto del Espíritu no es el resultado de un esfuerzo de la vida cristiana, sino es el resultado de la dependencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Son los efectos íntimos del Espíritu que se lleva a cabo en el creyente, en un proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, es producir frutos que agraden a Dios. Y saben, al remarcar aquí el apóstol, en la carta, la epístola, el hecho de que se trata del fruto singular y no los frutos en plural, marca, por lo tanto, que el Espíritu produce como fruto todas las perfecciones que se detallan aquí en el versículo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El hecho de la manifestación del fruto es todo estas cosas a la vez. Entonces, Samuel Pérez Millo
dijo lo siguiente: quiere decir que el creyente que vive en el Espíritu expresa en su vida todas las virtudes del fruto y no solo algunas de ellas. Se lo leo de nuevo. Quiere decir que el creyente vive en el Espíritu, expresa en la vida todas las virtudes del fruto y no solo algunas de ellas. Quiere decir, hermanos, que los aspectos señalados no son las perfecciones humanas, sino divinas. El hecho de que cuando uno deja que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas es la manifestación divina del carácter del Señor Jesucristo en nosotros. Por eso Él preparó todas estas buenas obras de antemano. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó antes en nuestras vidas las buenas obras para manifestar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Y dice que debemos hacerlo de una forma, imitando al Señor Jesucristo. Pablo mismo le va a decir a los hermanos en Corintios: ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Pero aquí el pasaje hace énfasis en ser a la imagen, a que la imagen de Cristo, la imagen moral de Cristo se refleje en nosotros. Fíjense en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sean el primogénito de muchos hermanos, que seamos, dice acá, conforme a la imagen de su Hijo. El Espíritu produce virtudes que ponen en manifiesto la identidad del cristiano con Cristo. Las virtudes que componen los frutos del Espíritu Santo determina no el obrar, sino el vivir, el andar en nuestras vidas. Y sabes, el alcance del cristiano no alcanza a través de un esfuerzo tenaz o el hecho de esforzarse a hacer estas cosas, sino en la dependencia absoluta del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando dejamos que el Espíritu Santo sea aquel que controle nuestra vida, eso va a producir en nosotros la manifestación de todos los frutos, o digamos, a veces nos confundimos, ¿no? El fruto que está compuesto por todas estas características, todas estas virtudes en nuestra propia vida. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que... no, estoy diciendo primera de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. El hecho de que a través de la manifestación de ir reflejándose en la persona de Dios, vamos a ir cambiando constantemente nuestra vida y transformando nuestro carácter al carácter de Cristo. Por eso el hecho cuando uno dice que el Espíritu Santo es aquel que domina nuestra vida, es aquel que toma el timón de nuestra vida y es aquel que va a manifestar. A veces cuando pensamos en un ejemplo para antes por ahí teníamos un carácter fuerte
y por ahí cuando sucedía algo teníamos contestaciones muy rápidas, éramos verborrágicos, o por ahí no teníamos dominio propio, y decíamos palabras que eran hirientes a la otra persona. Pero cuando el Espíritu Santo domina nuestra vida, pone un freno, porque nosotros queremos agradarle a Dios, queremos parecernos a Cristo. Me acuerdo cuando era chico, cuando recién se había aceptado a Cristo, me costaba mucho el hecho de pelearme con mi mamá, ¿no? Y yo quería ganar a mi mamá para Cristo, pero el hecho de que yo me peleaba con mi mamá, nunca iba a poder ganar para Cristo. Entonces tenía que realmente cambiar esa actitud. Y lo sabía porque en la palabra de Dios decía, honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo debía dejar que el Espíritu me ayudara a mí a dominar mi carácter, a sacar lo malo y colocar lo bueno y manifestar la mansedumbre, la templanza. Es el hecho de que en este andar, que querer agradar a Dios, va a ayudarnos a nosotros a desafiarnos a depender de Dios, a ser menos nosotros, como dice en Gálatas 2:20. Con Cristo totalmente crucificado, ya no vivo yo. Yo pienso, yo opino, yo creo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué piensa Cristo? ¿Qué opina Cristo? ¿Qué dice Cristo? Eso es el hecho de depender de Dios. Ahora, qué interesante es entender que la voluntad de Dios para nosotros, que es a través del Espíritu Santo del creyente, es la manifestación de la plena persona de Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Y estas 9 perfecciones o estas nueve perfecciones que marca el fruto del Espíritu Santo es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, estaba estudiando y en este estudio de del Espíritu Santo, estoy haciendo una introducción para el gozo, ¿no? La manifestación de todo esto, descubrí algo muy interesante. El fruto del Espíritu se puede agrupar en virtudes que se manifiestan en forma correcta en la relación de la vida. Hay 3 grupos. El primer grupo tiene relación con la tiene que ver con la relación personal con Dios. Amor, gozo y paz. El segundo grupo tiene que ver con la relación con el prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Y el tercer grupo tiene que ver con la intimidad del propio creyente. Fe, mansedumbre y templanza. Pero nosotros en este momento nos toca estudiar el gozo. El grupo tiene que ver con la relación personal mía con Dios. Y qué interesante es que esta relación personal que uno tiene con el Señor ayuda en el matrimonio al hecho que cada uno en forma personal busque a Dios y podamos estar cada vez más juntos como esposo y como esposa. ¿A qué hago referencia a esto? Siempre nos enseñaron que el matrimonio es un triángulo, que el Señor es el vértice superior donde uno quiere acercarse a Él. Y cuando los dos, que están en los extremos inferiores, la parte de la base del triángulo, se acercan a Dios, más juntos estamos. Y el hecho de que cada uno de nosotros mantengamos nuestra relación en el dominio del Espíritu Santo nos va a acercar cada vez más. Vamos a tener el mismo pensar, vamos a tener la misma proyección, vamos a comprendernos cuando aún tenemos diferencia. ¿Por qué? Porque los dos queremos agradar a Dios, queremos buscarle a Él. ¿Y lo buscamos en dónde? En su palabra, en su dependencia, en obedecer al plan que Él tiene para nuestras vidas. Y es importante entender esto, ¿por qué? Porque cuanto más conocemos a Dios, cuanto más nos acercamos a Dios, aún más proyectos tenemos, más confianza tenemos uno con el otro. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Porque sabemos que Dios es aquel que está obrando en esta relación personal. Ahora, interesante que la palabra gozo en el original griego se llama sapa, es con XA, sapa. Es la manifestación del fruto del gozo, se refiere a la alegría íntima del corazón.
es un gozo puro, es el gozo de Dios como fuente y objetivo del mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se manifestó ese gozo en nuestras vidas? De forma particular, primero recordemos cuando llegó Cristo a nuestras vidas, que produjo un gozo cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Se recuerdan? Que fue un gozo que no habíamos experimentado hasta ese momento. Era un gozo extraordinario, sensacional. ¿Y sabes qué mientras que estaba pensando en este mensaje, me hacía recordar, fueron sanados y que tenían que ir a un lugar y tenían que sumergirse y volver, y dice que uno solo volvió, no volvieron los tres. Y cuando volvió ese, le dijo al Señor, ve y preséntale a los sacerdotes para la limpieza, para la infestación, y después dijo, no le cuentes a nadie. Pero ese hombre, dice la Escritura, que fue contándole a todo el mundo, y era el gozo tan grande que él tenía, que fue sensacional, no podía, era algo extraordinario dentro de nuestro, y era el Espíritu Santo en nuestras vidas, esa experiencia única que recién conocíamos a Él, que podíamos contarle a otro y no teníamos vergüenza, y le hablábamos de Cristo como podíamos. Mezclábamos los pasos que nos enseñaron a nosotros después de ser creyente, hablábamos de la salvación, capaz que le presentábamos al Señor Jesucristo y que tenía que recibirlo primero como Señor y después como Salvador, y después mezclábamos las cosas, pero lo que nosotros teníamos era un gozo increíble de poder contarle a otro lo que Cristo había hecho con nosotros. Y sabes, también ese gozo es una experiencia de creyente, es el mismo que sentía el Señor Jesús. Fíjense en esto, Juan capítulo 15, versículo 11. 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea cumplido. Es así en la manifestación de ese gozo, es la manifestación por la acción del Espíritu. Es un gozo en el cristiano que eso se produce. Que también, ¿sabes qué otra cosa que hace? Es porque produce ese gozo de Jehová y nos da fuerza en nuestras vidas. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y acaba de decir lo siguiente, luego dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo produce esa fuerza, una fuerza incalculable, pero también, ¿saben qué, hermano? Que aún en medio de los conflictos, ese gozo se hace manifiesto. En el medio de las pruebas se hace manifiesto ese gozo. Es difícil, porque muchas veces cuando dejamos que nuestra carne, nuestro propio ser, nuestra propia personalidad, pasamos por prueba, lo primero que hacemos es entristecernos, es ponernos ansiosos, pero cuando estamos dominados por el Espíritu, dice que sucede algo increíble, que ¿qué pasa? Se produce un gozo. ¿Y cuál es el gozo que ahí produce? Dice en Hechos capítulo 16, versículos 22 y 25, ahí Pablo va a estar padeciendo y alguien le va a enseñar a través de él, el Señor, que en medio de las pruebas hay gozo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, le echaron en las cárceles, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual
recibió este mandato, lo metió en el calabozo más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Ahora, nosotros hoy lo leemos, pero qué difícil habrá sido esta situación. Ellos predicando de Cristo y viniendo las autoridades, sufriendo una injusticia en medio de las pruebas. Dice que fueron azotados y encima lo mandaron a la cárcel. Y estando ahí en la cárcel dijeron que tenga la pena más fuerte. Y cuando el carcelero recibió la orden, lo llevaron a lo más profundo del cárcel. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a quejarse contra Dios. Empezaron a decir, Dios, pero si yo estoy en la obra, te estoy predicando. Empezaron a tener una raíz de amargura contra Dios por los problemas que estaban padeciendo. ¿Qué dice la Escritura? Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. ¡Qué extraordinario! Y los presos le oían. ¿Sabe? Muchas veces Dios nos pone en prueba para que nosotros podamos demostrar nuestra dependencia a Dios y que los otros vean al gran Dios que tenemos. Y muchas veces cuando los pasamos por las pruebas, nosotros no nos damos cuenta porque estamos mirando para abajo y no miramos para el cielo. Y ahí perdemos el gozo. Tenemos que mirar hacia el cielo, en esa intimidad que tenemos que tener para que el Espíritu Santo obre y se manifieste en nuestra vida a través del fruto del Espíritu Santo. Y sabes, a veces nos pasa eso, porque la gente aún mismo ¿no te ha pasado que muchas veces está pasando por alguna circunstancia y te pregunta, ¿y estás tranquilo? ¿Qué te está pasando? Yo en tu lugar haría esto o aquello. Pero a veces no tenemos la única explicación que tenemos para darle y que es la mejor, Dios está en medio de nosotros. La manifestación del fruto del Espíritu y dentro de ello el gozo, aún en las pruebas. Nada puede impedir que el Espíritu siga obrando en la vida del cristiano, obrando en la vida del creyente. ¿Y sabés lo que hizo Dios? Dios le va a hablar a los hermanos de Filipo, le va a decir en Filipenses 4:4 lo siguiente. Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ya Pablo lo va a establecer también como un mandato porque después de 1 Tesalonicenses 5:16 va a decir, estad siempre gozoso. Y sabes, algo que a mí me gusta observar cuando estamos en la iglesia es la cara de los creyentes. ¿Sabes? A veces decimos, cantamos canciones o himnos y hablar de la alegría. La alegría está en la alegría está en el corazón. Y tenemos la cara que parece que nos están apretando el dedo gordo, ¿viste? Y la verdad que ahí te das cuenta la intimidad personal que cada uno tiene con Dios. Porque la palabra de Dios en la intimidad produce en uno el gozo, produce en uno el hecho dice que la palabra de Dios produce en nosotros que hermosea el rostro, ¿no? Y qué importante es poder dejar que desde adentro hacia afuera se manifieste el gozo que Dios produce cuando tenés esa intimidad personal, que descubriste una perlita, que Dios te habló a tu corazón, ¿no? Y qué importante es poder aprender esta gran verdad. Y saben, queridos hermanos, vimos cómo podemos describir y encontrar el fruto del Espíritu, el hecho de la intimidad personal con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo obre nuestras vidas.
Pero también hemos descubierto como creyente el hecho de cómo son las demandas en cada uno de nosotros, el hecho de reconocer que cuando el gozo es algo que está dentro nuestro y que debe ser manifestado hacia afuera como esa manifestación del dominio del Espíritu Santo, pero también el hecho de demostrar la persona de Cristo, que uno refleja a Cristo y refleja a través de su carácter con la manifestación de del fruto del Espíritu Santo, refleja a Cristo hacia afuera, ¿no? Pero ahora bajándola a nosotros, todo esto. Hay que reconocer nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones en nuestras vidas. Y que es una lucha en nosotros mismos entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y que debemos batallarla todos los días. ¿Sabes? Conocemos muchas verdades en nuestra vida cristiana. Pero a veces, si yo me pongo a pensar en mí mismo, ¿cuántas de ellas conozco y practico? Por ahí practico muchas, pero hay un montón de más que he escuchado, que a veces cuando uno va a las conferencias, todo eso, hace cada promesa, se levanta, se para, va, tira fogón, tira palito, árboles, rama y un montón de cosas, y después vuelve a casa y empieza la lucha diaria de todos los días, el trabajo, esto, aquello. Pero a veces el hecho de conocer tantas cosas es como que uno se carga una mochila, ¿no? Y es como que, uy, esto no lo hice, uy, esto no lo quise, uy, esto, uy, qué mal que me comporté, uy, qué mal que le contesté, uy. ¿Saben, querido hermano? A veces tenemos que entender esas limitaciones. ¿Y saben cómo debemos entender las limitaciones? De la siguiente forma. El hecho de reconocerla, arrepentirse y bastarse en la gracia de Cristo. Entender que como Pablo le dijo a los hermanos en Corintio, ¿no? Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? ¿En tus fuerzas? ¿En lo fuerte que haces vos? No, en la debilidad. Porque ahí cuando encontramos con Dios, nos encontramos débiles, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y nos encontramos débiles, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra carne a veces le alimentamos un poquito más acá, un poquito más allá, y nos damos cuenta de que realmente no estamos un 100%. Y cuán importante es poder dejar que la palabra de Dios vaya entrando hasta lo más profundo. ¿Viste que la palabra de Dios es como la espada de doble filo? A veces nuestro corazón está duro como una piedra y no entra, parece. ¿No? Quiere hincar, pero no entra. Pero la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Y nos dice, Diego, te equivocaste acá. Diego, no hiciste aquello. Diego, ¿qué estás haciendo? Y de la misma forma Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. E ir cambiando, como dice en primera de Pedro, dice, que muchos de nosotros conocimos de chiquitos en la escuela dominical, que decía, desea como niño recién nacido la leche espiritual, pero siempre me gusta hacer énfasis en el contexto que en el versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, la idea de la sustitución, para manifestar el crecimiento, la madurez en Cristo y la dependencia en Él a través de su Espíritu Santo. El hecho de cambiar las cosas, de que si en mi matrimonio yo antes contestaba, trataba mal, hacer las cosas bien, cambiarlo, manifestar el fruto. ¿El fruto de qué? De la paciencia, de la mansedumbre y ser gozoso. ¿Sabes qué? Yo creo que todos me van a entender esto. Hay distintas etapas en la vida cristiana y dentro del matrimonio también hay distintas etapas, ¿no? A veces, ¿cómo se llama? Creo que a medida que vos vas pasando el matrimonio, te das cuenta de que tu señora ya te cubrió todos tus pensamientos, ya te ve y ya te está leyendo la mente y te está sacando, ¿viste? Antes que vos lo pidas, ya lo sacó y lo puso arriba de la mesa, una cosa así, ¿no? De la misma forma nosotros, con la señora, ¿no? Seguramente debe estar pensando esto de mí y aquello. Pero son así, ¿viste? Y son distintas etapas de la vida, como que esa relación íntima que vos te vas conociendo, qué cosa le gusta, qué no le gusta, ¿no? Y que yo ya la veo a mi señora. Mi señora es excelente conductora, excelente mujer, gran enseñadora de la palabra de Dios,
pero a él le gusta cocinar. Pero Dios, en su gran gracia, a mí me gusta cocinar. Y nos complementamos. Pero cocino. Sí, cocina. No tengo que reconocer, cocina. Salchicha quemada. Ella cocina re rico algunas cosas. Y saben que yo la miro, y por ahí está estudiando, ¿no? Está estudiando, y la miro, y ya ni me hace falta. Tengo que cocinar, ¿no? Sí, me dice. ¿Qué vas a cocinar? Me dice ella, ¿viste? Y yo digo, no te preocupes, yo hago algo, ¿viste? Yo ya me voy a la cocina, abro la heladera, veo qué puedo sacar, ¿viste? Y así es el matrimonio, ¿viste? Te vas conociendo en la intimidad. Y de la misma forma, ¿cómo llegamos a esto? También hay otra etapa. El otro día tuvimos un fin de semana libre. Es un peligro el fin de semana libre. Laburá más que en el ministerio, laburá todo en casa. Pero fue lindo, porque hicimos un montón de cosas para la casa, que veníamos postergando, ¿viste? Que vos vas postergando. Pero fue lindo, y cuando terminamos, teníamos recansados, todo, pero estábamos felices, contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque habíamos hecho juntos un montón de cosas que por ahí no tienen que ver nada con la iglesia, pero es para nosotros, para el matrimonio, que debemos disfrutar, que debemos entender que no es todo iglesia, que tenemos que tener un tiempo para nosotros, un tiempo para disfrutar nuestra intimidad, de conocernos más. También tenemos momentos de charla en nuestra vida cristiana donde ella me dice, Diego, esto no me gusta. Y yo le digo, Natalia, esto no me gusta, pero sí amor. ¿Viste? Pero a veces tenemos que tener esas charlas íntimas y enfrentarnos, pero con altura, en el sentido, no queriendo imponer al otro. A veces nosotros tenemos distintas formas de pensar. Y a veces cuando charlamos con esas distintas formas de pensar, ahí te das cuenta cómo está tu corazón, si está bien con el Señor, afilado, porque si no, vos a veces te querés imponer sobre el otro, y tenés que entender que es así, y que tenés que respetar al otro, con cómo es, con sus cosas, ¿no? Así que es importante que no hay que romper el gozo dentro del núcleo matrimonial, y debemos hacerlo en la dependencia del Espíritu Santo, en la intimidad con Dios, como Dios dice en su palabra, ¿no? Y dejar que Dios vaya obrando en nuestras vidas, ¿no? Y eso lo vamos a lograr, el hecho de ir transformando y el hecho de poder ir superando etapas, y eso va a producir gozo en nuestras vidas, lo vamos a hacer con el fortalecimiento en la persona del Señor Jesucristo. El hecho de pedir, Dios, ayúdame a poder ser un buen hijo de Dios, ser un buen esposo, y a esto que a mí me cuesta cambiarlo. ¿Para qué? Para poner sobre todas las cosas a Cristo, a lo que a Él le agrada, y ceder yo como hombre, con la carne, con las viejas enseñanzas que yo vengo de mi familia, como me preguntaba Hugo, que a veces uno tiene distintas formas de vivencia, que cree que, entre comillas, que lo que le enseñaron es lo mejor, ¿no? Y te das cuenta después con el tiempo que no es tan así. Que el hecho de que uno va a poder lograr y superar estas etapas en la vida cristiana y aún en el matrimonio, cuando uno depende de Dios y en la fuerza de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. No que Cristo me acompaña, sino en la persona de Cristo. Lo voy a poder. El hecho que pensar en la persona de Cristo significa depender de Dios y en el Espíritu Santo. De entender de que lo que Dios me pide y que Él me enseña a través de su palabra es verdad. Y yo realmente le creo. Y cuando yo digo le creo, es que yo me entrego a lo que la palabra de Dios dice, esperando en ella la respuesta que Él me promete. Y eso es fe.
y la que crece y crece en nosotros cuando se cumple esa fe. De hecho, era así, mirá, era verdad, se cumplió lo que Dios dice en su palabra. Ahora, dice que en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos, el Señor siempre otra vez digo, regocijaos. Pablo exhorta al creyente a eh, permitir que el Espíritu Santo produzca el gozo de Cristo en cada uno de nosotros. Anoté una pequeña síntesis de Filipenses. En el capítulo 1, versículo 19 al 20, habla de la salvación y la vida victoriosa. En capítulo 2, versículo 5 al 11, habla del Salvador y su obra. En el capítulo 3, versículo 20 al 21, el poder divino para suplir cualquier necesidad en la vida del creyente. Y el capítulo 4:19 habla de la comunión de nuestros hermanos, la comunión permanente con el Señor. Es importante que para poder realmente estar gozosos, debemos depender de la persona del Señor Jesucristo, la intimidad en Cristo, pero eso va a manifestar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y que todo ello, ¿se recuerdan? Era el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y recuerden que está dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con la relación personal con Dios. Amor, gozo y paz. Pero la segunda parte tiene que ver con la relación con el prójimo, la paciencia, la benignidad, la bondad. Y en el último grupo tiene relación con la intimidad del propio creyente, la fe, la mansedumbre y la templanza. Queridos amigos, que realmente podamos disfrutar del gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, de disfrutar y reírnos y sonreír y realmente cuando las cosas salen mal, reírnos igual. Lo importante es poder estar juntos, de compartir, de soñar juntos, de disfrutar, de amarnos, de respetarnos unos a otros. Y todo eso se va a lograr cuando dependemos de Dios y cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra.